El gran salón de invocación se extendía casi 1,5 kilómetros en todas direcciones. Su techo se elevaba tan alto que a veces se formaban nubes cerca de la cima. Miles de asientos llenaron la enorme cámara, y hoy casi cada asiento contenía un delegado de una de las 400 especies que componían el Consejo Galáctico. El embajador Chen Wei se sentó en la modesta sección de humanidad. Terra solo tenía 12 escaños cuando se unió al Consejo hace 60 años. Comparado con los cientos de asientos reclamados por especies más antiguas, era un número pequeño. Pero Chen nunca se quejó. La humanidad era joven entre las estrellas. Tenían mucho que aprender. La plataforma central brilló con una suave luz azul cuando el rey Borat del dominio Drylit tomó su lugar en el podio de conferencias. Borat tenía una figura impresionante. Medía casi 2,5 metros de altura y tenía escamas del color del bronce pulido. Sus ojos ardían como pequeños soles y su voz se extendía naturalmente a cada rincón de la habitación, sin necesidad de amplificación. El dominio Drylit controlaba más de 2000 sistemas estelares. Su ejército era el más grande en el espacio conocido. Cuando Borat habló, la galaxia escuchó. Comenzaron los compañeros delegados de Borat, con un tono suave y confiado. Vengo hoy ante ustedes para discutir un asunto de gran importancia. El colectivo de realidad virtual se vuelve más audaz con cada ciclo. Sus ataques a mundos fronterizos aumentaron en un 40%. Su flota se expande diariamente. Y, sin embargo, cuando propuse una coalición de defensa para proteger nuestros territorios, una especie se negó a unirse. Hizo una pausa y volvió su mirada ardiente hacia la sección humana. La humanidad se negó. Los murmullos resonaron por la cámara. Chen Wei mantuvo su rostro completamente quieto. Él esperaba esto. Había advertido a Terra que Borat no aceptaría tranquilamente su negativa. Me pregunté por qué Borat continuó. ¿Por qué una especie se negaría a defenderse de una amenaza clara? Y entonces lo entendí. Abrió los brazos de par en par. La humanidad teme la batalla. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos delegados asintieron con la cabeza. Consideremos la evidencia, dijo Borat. La humanidad mantiene una de las flotas más pequeñas del condado. Se negaron a participar en los últimos 3 conflictos fronterizos, incluso cuando sus propias colonias estaban amenazadas. Hablan constantemente de diplomacia y negociación, mientras el resto de nosotros derramamos sangre para mantener la paz. Caminó hasta el borde de la plataforma y señaló directamente a Chen Wei. Estos humanos se esconden detrás de las palabras porque les falta el coraje para actuar. Son cobardes que no tienen cabida entre la especie guerrera. Propongo que la humanidad sea despojada de su asiento en el Consejo y puesta bajo protección. Está claro que no pueden protegerse. La cámara explotó con ruido. Algunas especies aplaudieron las palabras de Borat. Otros se sentaron en un silencio incómodo. Algunos miraron la sección humana con expresión de lástima. Chen Wei se levantó lentamente. El ruido desapareció cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Dijo el rey Borat Chen, con voz tranquila y mesurada. Ha hecho una acusación formal de cobardía contra la humanidad. Lo hiciste ante el pleno del Consejo, con todas las especies como testigos. Borat sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Tengo. ¿Lo niegas? No necesito negarlo. Chen respondió mediante una antigua ley municipal, establecida antes de que naciera el abuelo de su abuelo. Cualquier especie acusada de cobardía puede invocar el derecho de réplica. La cámara quedó completamente en silencio. Incluso la sonrisa de Borat se desvaneció ligeramente. La humanidad invoca el derecho de respuesta. Chen continuó, enviaremos un representante para hablar en nombre de la Tierra. El general Atsokonkwa se dirigirá a este consejo dentro de 3 días. ¿Un general?, se rió Borat, pero sonó forzado. Envías a un soldado a hablar. Muy bien. Deja que venga tu general. Déjala explicar por qué la humanidad huye de todas las luchas. Chen Wei se sentó sin decir nada más. A su alrededor, los delegados susurraban urgentemente entre ellos. El derecho de réplica no se había invocado desde hacía más de 600 años. La mayoría de las especies habían olvidado su existencia, pero los humanos teníamos una memoria muy larga.
Pasaron 3 días y el Consejo se reunió nuevamente con aún más delegados que antes. Mineral. La noticia se extendió por toda la galaxia. Todos querían presenciar lo que sucedería a continuación. El rey Borat estaba sentado en su silla con forma de trono en la plataforma principal. Trajo guardias adicionales o usó una armadura ceremonial que mostraba sus logros militares. Quería que todos recordaran el poder del dominio Drylit. Fuera de la estación, una única nave humana emprendió un viaje más rápido que la luz. Se llamaba Quiet Rizal y no era un barco impresionante en comparación con los enormes buques de guerra Drylit, que patrullaban el área. Parecía casi frágil. Borat se rió cuando la nave apareció en las pantallas de la cámara. Un barco, anunció a la multitud, la humanidad envía un pequeño barco para responder a mi acusación. Díganme, amigos, ¿no prueba esto mi punto? No tienen nada. No son nada. Los delegados que apoyaban a Borat se rieron con él. Otros permanecieron en silencio, observando y esperando. Un barco se separó del Quiet Rizal y descendió hacia la estación. Minutos después se abrieron las puertas principales del gran salón de convocatorias. El general Atsokongba entró solo en la cámara. Era una mujer alta de unos 60 años. Su cabello era gris y estaba corto. Su uniforme era sencillo y oscuro, sin medallas ni condecoraciones. Caminaba con el paso firme de alguien que no tiene nada que demostrar ni nada que temer. Subió las escaleras hasta la plataforma de conferencias y se paró frente a Borat. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Soy el general Atsokongba, dijo finalmente. Su voz era baja pero clara. Hablo por la tierra. Hablo por la humanidad. Y estoy aquí para responder a tu acusación. Borat se inclinó hacia adelante en su silla. Entonces responde, humano, explica por qué tu especie se esconde mientras otras luchan. Okongba lo miró con ojos oscuros y tranquilos. Responderé, dijo, pero primero te enseñaré algo. Les enseñaré por qué la humanidad elige la paz. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara a los miles de rostros que observaban. Y les enseñaré lo que sucede cuando alguien nos obliga, pero abandona esa elección. Las luces de la cámara se atenuaron levemente cuando Okongba levantó la mano y activó el archivo histórico, para su exhibición. Déjame mostrarte, dijo, lo que los humanos se hacen unos a otros cuando van a la guerra. Las pantallas alrededor de la cámara cobraron vida. Mostraban un hermoso planeta azul y verde flotando en el espacio. Nubes blancas se arremolinaban en su superficie. Los océanos brillaban a la luz de un sol amarillo. Esta es la Tierra, dijo el general Okongba, nuestro hogar. Durante la mayor parte de nuestra historia, no supimos nada sobre otras especies. No sabíamos nada sobre la galaxia. Solo nos teníamos a nosotros mismos. Presionó un control y la imagen cambió. Ahora las pantallas mostraban antiguos campos de batalla. Soldados con espadas y lanzas se enfrentaron formando enormes ejércitos. Los cuerpos cubrían el suelo. Somos una especie joven, continuó Okongba. Aprendimos a caminar erguidos hace solo unos cientos de miles de años. Desarrollamos la equitación hace apenas 6000 años. Y en ese corto espacio de tiempo, nos hemos vuelto realmente buenos en una cosa. Las imágenes volvieron a cambiar. Ahora mostraban trincheras llenas de barro y sangre. Soldados con cascos metálicos se disparaban unos a otros en campos áridos. Las explosiones destruyeron la tierra. Nos hemos vuelto muy buenos matándonos unos a otros. Borat observó con los ojos entrecerrados. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante con curiosidad. Otros apartaron la mirada de las imágenes violentas. Eso fue llama de la Primera Guerra Mundial, dijo Okongba. Ocurrió en la Tierra aproximadamente 110 años antes de que realizáramos viajes espaciales. 20 millones de humanos murieron. No en una guerra contra otra especie. No en defensa contra una amenaza externa. Matamos a 20 millones de nuestra especie por cuestión de territorio y orgullo. Dejó que ese número flotara en el aire por un momento antes de continuar. Y luego, apenas 20 años después, lo hicimos de nuevo. Las pantallas ahora mostraban ciudades en llamas. Enormes ejércitos cruzaron continentes.
En la pantalla aparecieron campos llenos de prisioneros hambrientos. Una nube en forma de hongo apareció sobre una ciudad destruida. La Segunda Guerra Mundial, dijo Okonba. 70 millones de muertos. Hemos desarrollado armas que podrían destruir ciudades enteras con un solo destello de luz. Los usamos. Los usamos en nosotros mismos. La cámara quedó en gran silencio. Incluso los partidarios de Borat dejaron de reír. Después del final de la guerra, no dejamos de fabricar armas, continuó Okonba. Construimos más. Hemos construido armas que podrían acabar con toda la vida en nuestro planeta. Nos hemos estado apuntando el uno al otro durante 50 años. En cualquier momento estábamos a un error de la extinción. Hizo una pausa y miró directamente a Borat. Nos llamas cobardes porque decidimos no luchar. ¿Crees que tememos la batalla? Ella sacudió la cabeza lentamente. Rey Borat, no tememos la batalla. Conocemos la batalla. Hemos vivido en batalla a lo largo de nuestra existencia. Hemos experimentado más guerras que las que ha experimentado la mayoría de las especies en 100.000 años. Ella se acercó a él. Elegimos la paz porque aprendemos de lo que somos capaces. Vimos las montañas Bot. Respiramos el humo de las ciudades en llamas. Guardamos las cenizas de nuestros propios hijos. Y decidimos, nunca más. Borat se removió incómodo en su asiento. Historia antigua, dijo. Pero su voz había perdido parte de su confianza. Tu especie se ha suavizado desde entonces. Los humanos modernos han olvidado cómo luchar. Okonba sonrió. No fue una sonrisa cálida. ¿Tenemos? Ella preguntó. Déjame mostrarte algo más. Las pantallas volvieron a cambiar. Ahora mostraban diagramas técnicos y especificaciones de armas. La mayoría de los delegados no podían entender lo que estaban viendo. Pero los que tenían conocimientos militares empezaron a murmurar. Cuando la humanidad entró en el espacio, explicó Okonba. Trajimos nuestro conocimiento con nosotros. Aportamos nuestra experiencia. Y trajimos nuestro miedo de lo que podríamos llegar a ser. Señaló los diagramas en la pantalla. Estas son armas que la humanidad desarrolló y nunca usó. Lanzas de gravedad que pueden convertir un buque de guerra en una bola del tamaño de un puño. Disruptores cuánticos que eliminan la materia de la existencia sin explosiones ni escombros. Dispositivos de manipulación estelar que pueden hacer que una estrella sea inestable. Los murmullos se hicieron más fuertes. Varios delegados convocaron a sus asesores militares. Construimos estas armas porque recordamos lo que realmente significa la guerra, dijo Okonba. Recordamos que al universo no le preocupa la misericordia. Recordamos que la supervivencia a veces requiere cosas terribles. Ella se volvió hacia ella. Sus escamas palidecieron y sus asesores le susurraron frenéticamente. Pero guardamos esas armas bajo llave. Los ocultamos. Esperábamos que nunca los necesitaríamos. Porque usarlos nos convertiría en los monstruos por los que tanto luchamos para no convertirnos. Borat se levantó de su silla. Palabras, dijo en voz alta, intentando recuperar el control de la situación. Nada más que palabras y fotografías antiguas. Nos muestras diagramas de armas que tal vez ni siquiera existan. Espera que creamos que la especie con la flota más pequeña tiene las armas más grandes. Esto es un engaño. Okonba. Asintió lentamente. ¿Quieres pruebas? Exijo pruebas. Entonces lo tendrás. Tocó un dispositivo de comunicación en su muñeca. Capitán Torres, dijo con calma. El rey exige pruebas. Demostración iniciada del protocolo 17. Apunta al campamento. El de los asteroides del sistema Gamma 7. Una voz regresó de inmediato. Comprendido. General, la demostración comienza en 30 segundos. Las pantallas principales cambiaron para mostrar un campo de asteroides remoto. 200 piedras grandes flotaban en el espacio vacío. Cada uno de ellos era aproximadamente del tamaño de un crucero pesado Drylit. Se han colocado marcadores de sensores en todos los asteroides. Estos asteroides estaban preparados para esta demostración. Okonba explicó.
Son aproximadamente del mismo tamaño y composición que los barcos militares Drylit estándar. Borat se rió nerviosamente. Destruirás algunas rocas. Esto no prueba nada. Mire con atención. Dijo Okonkwo. Y dime lo que ves. La cámara quedó en silencio. Todos miraron las pantallas. Los asteroides flotaban pacíficamente en el espacio. Luego, sin previo aviso, empezaron a desaparecer. Uno por uno. Las rocas masivas simplemente dejaron de existir. No hubo destellos de disparos. Ningún misil cruza el espacio. No hay ataques visibles de ningún tipo. Los asteroides estaban allí. Y luego no fueron alcanzados en menos de 4 minutos. Los 200 asteroides han desaparecido. La cámara estalló en el caos. Los delegados gritaron preguntas. Los asesores militares lucharon por analizar lo que habían visto. Varias especies comenzaron a transmitir mensajes de emergencia a sus mundos de origen durante todo esto. El general Okonkwo permaneció inmóvil, viendo al rey Borat. El rey Drylit palideció completamente. Sus asesores le estaban mostrando las lecturas de los sensores. Y todo lo que vio allí hizo que le temblaran las manos. No se detectó ninguna descarga de arma. Un consejero dijo lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Sin movimientos de barcos. No hay firmas de energía de ningún tipo conocido. Los asteroides simplemente dejaron de existir. Okonkwo esperó hasta que el ruido se calmó un poco antes de volver a hablar. Estas son las armas de una especie que conoce la guerra. Dijo con calma. Estas son las armas de una especie que teme lo que podría llegar a ser. Y estas son las armas que la humanidad ha mantenido en secreto durante 60 años. Con la esperanza de que nunca tengamos que revelarlos. Dio un paso hacia Borat hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. ¿Aún crees que somos cobardes, rey Borat? ¿Aún crees que tememos la batalla? Por primera vez desde que comenzó la sesión, el rey Drylit no tuvo respuesta. El caos en el gran salón de invocación continuó durante varios minutos. Los delegados discutieron entre ellos. Los asesores militares hablaron urgentemente sobre los dispositivos de comunicación. Algunas especies ya habían comenzado a retirar a sus embajadores de la estación. El rey Borat permaneció inmóvil en su silla. Su mente repasó las implicaciones de lo que acababa de presenciar. El dominio Drylit ha pasado siglos construyendo la flota más grande de la galaxia. Conquistaron decenas de especies. Nunca perdieron una gran batalla. Y ahora acababa de ver a la humanidad destruir 200 objetivos sin disparar un solo tiro visible. Finalmente, Borat se obligó a ponerse de pie. Necesitaba recuperar el control de la situación. Su reputación, su trono y posiblemente su vida dependían de ello. Una exhibición impresionante, dijo, lo suficientemente fuerte como para calmar la cámara. Pero destruir rocas no demuestra nada sobre el combate real. Quizás tus armas funcionen contra objetivos estacionarios. Eso no significa que trabajarían contra los buques de guerra Drylit. El general Okonkwo lo observó con ojos pacientes. Estás buscando razones para descartar lo que viste. Entiendo. Es difícil aceptar que toda su estrategia militar se haya basado en un error. No hubo ningún error, gritó Borat. La humanidad se negó a unirse a mi coalición contra RV y ustedes abandonaron a sus aliados. Dejaste especies inocentes para enfrentar al enemigo solo. Cualesquiera que sean las armas que poseas, no tienes el coraje de usarlas. A ellos. El general asintió lentamente. Oh. Ahora llegamos al verdadero problema. Se volvió hacia la cámara más amplia. King Borat habla sobre la realidad virtual y el colectivo y su propuesta de coalición. Afirma que hemos abandonado a nuestros aliados. Afirma que teníamos miedo de pelear. Levantó la mano y aparecieron nuevas imágenes en las pantallas. Estos no eran registros históricos. Se trataba de comunicaciones interceptadas marcadas con códigos militares Drylit. Déjame mostrarte la verdad sobre la coalición del rey Borat. La cámara quedó en silencio cuando comenzaron a reproducirse textos y grabaciones de audio. Los mensajes fueron entre Borat y sus altos comandantes militares.
Hablaron en detalle sobre la realidad virtual y el conflicto, pero no de la forma esperada. Fase 1. Usa la realidad virtual y la amenaza para reunir flotas aliadas. Un mensaje leído. Fase 2. Posicionar a las fuerzas aliadas como combatientes de primera línea. Los barcos Drylead permanecen en reserva. Fase 3. Cuando las fuerzas aliadas se vean debilitadas por el combate, ejecutar protocolos de anexión. El grito ahogado resonó por la cámara. Los delegados de una docena de especies se levantaron enojados. Esto no puede ser real. Alguien gritó. Deben ser falsos. O'Connor negó con la cabeza. Estos mensajes son genuinos. La humanidad ha mantenido una red de inteligencia desde que encontramos por primera vez otras especies. Aprendemos desde pequeños que la confianza debe verificarse. Estas comunicaciones han sido interceptadas durante los últimos 3 años. Señaló pasajes específicos en las pantallas. La coalición de Borat nunca tuvo como objetivo la defensa contra la realidad virtual sino la conquista. 12 especies neutrales fueron objeto de anexión. Sus flotas serían destruidas luchando contra la realidad virtual. Y entonces llegarían las fuerzas de Drylead como fuerzas de mantenimiento de la paz para tomar el control. Los delegados de esas 12 especies estaban de pie, gritando acusaciones a Borat. Varios de ellos casi firmaron tratados de protección con el dominio Drylead. Llegaron pocas semanas después de ponerse bajo el control de Borat. ¿Y humanidad?, continuó O'Connor. Estábamos destinados a ser los sacrificios de primera línea. Borat calculó que nuestra pequeña flota sería destruida rápidamente. Luego usaría nuestras muertes como propaganda. Reclama la realidad virtual y era demasiado peligroso para cualquiera que no fuera Drylead. Se volvió hacia el rey Drylead. No nos negamos a luchar porque temiéramos la batalla. Rey Borat, nos negamos porque sabíamos cuál era realmente su batalla. Sabíamos quién sería el verdadero enemigo. El rostro de Borat se contrajo de ira. Mentiras. Todas mentiras. Ustedes inventaron estos mensajes para salvarse de la humillación. ¿Lo hicimos? O'Connor preguntó con calma. Luego explique por qué los movimientos de su flota durante los últimos 6 meses coinciden exactamente con lo que describen estos mensajes. Explique por qué sus barcos se están posicionando alrededor de sistemas neutrales que han sido objeto de anexión. Explique por qué sus fuerzas de reserva son mayores que las flotas que ofreció a la coalición. Asesores militares de diversa índole comenzaron a confirmar sus palabras. Se dieron cuenta de los inusuales despliegues del Drylead, pero no entendieron su propósito. Ahora todo tenía un terrible sentido. Borat miró desesperadamente alrededor de la cámara. Sus aliados, la especie que apoyó su acusación contra la humanidad, guardaron un silencio incómodo. Estaban calculando sus propias posiciones, preguntándose en qué peligro podrían correr. Mis aliados están conmigo, declaró Borat, pero su voz había perdido su poder. El dominio Drylead ha protegido esta galaxia durante siglos. Un ser humano no puede cambiar esto con palabras y trucos. O'Connor sonríe levemente. No vine aquí solo con palabras y trucos. Tocó su dispositivo de comunicación nuevamente. El capitán Torres desenmascaró a la flota de escolta. Por un momento no pasó nada. Luego las pantallas principales cambiaron para mostrar ventilar el espacio alrededor de la estación municipal. 40 naves de guerra humanas aparecieron donde momentos antes había un espacio vacío. La cámara estalló en un renovado pánico. Cerca de la estación estaban escondidas 40 naves, completamente invisibles para todos los sistemas de sensores de la zona. Habían estado allí durante días, tal vez semanas, y nadie lo sabía. Imposible. Un almirante Drylead gritó, los habríamos detectado. Nuestros sensores son los mejores de la galaxia. Sus sensores detectan lo que les permitimos detectar. O'Connor respondió, la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor arma es aquella que su enemigo nunca prevé. Borat miró las pantallas. Su gran flota, sus miles de buques de guerra, habían sido perseguidos por barcos que no pudieron encontrar ni localizar. Cada cálculo que hizo fue inútil. Su flota está rodeada, dijo O'Connor con calma. Entonces solo Borat pudo oír.
40 de nuestras naves versus tus 300. Normalmente, esas serían buenas probabilidades para ti. Ella se acercó más. Pero después de lo que acabas de presenciar en el campo de asteroides, ¿realmente quieres probar esas probabilidades? Borat no dijo nada. Sus manos agarraron los brazos de la silla con tanta fuerza que el metal comenzó a doblarse. Vine aquí para responder a tu acusación. O'Connor continuó, he demostrado de lo que la humanidad es capaz. Expuse tus verdaderos planes. Y demostré que su ventaja militar es una ilusión. Dio un paso atrás y se dirigió de nuevo a la sala abarrotada. La humanidad no quiere la guerra. Ya hemos tenido suficientes guerras para durar para siempre. Pero no seremos utilizados como peones. No nos sacrificaremos por la conquista de otra especie. Y no toleraremos que un rey que se esconde detrás de mentiras nos llame cobardes. La cámara estaba completamente en silencio. Cada delegado esperó para ver qué pasaría a continuación. Borat se levantó lentamente de su silla. Sus opciones eran limitadas. Sus planes quedaron expuestos. Su superioridad militar fue cuestionada. Necesitaba poner fin a esta situación antes de que destruyera todo lo que había construido. Tomó la única arma que le quedaba, la violencia. Almirante Vex, dijo en voz alta, activando su propio dispositivo de comunicaciones. Apunte a la nave de mando humano, dispare inmediatamente. La orden resonó en la silenciosa cámara. Todos los delegados se quedaron paralizados en estado de shock. Borat acababa de ordenar un ataque a una nave humana en medio de la estación del Consejo. Fue un acto de guerra cometido frente a 400 especies en la pantalla. La nave insignia de Drylit dirigió sus armas principales hacia una resolución silenciosa. Energía acumulada a lo largo de sus enormes conjuntos de cañones. El almirante Vex dudó solo un momento antes de seguir la orden de su rey. Las armas dispararon. Brillante. Rayos de luz destructiva atravesaron el espacio hacia la nave de mando humana. Eran lo suficientemente poderosos como para destruir una pequeña luna. Eran el orgullo de la ingeniería militar de Drylit. Chocaron contra una barrera invisible y se disolvieron en la nada. La resolución silenciosa permaneció intacta en el espacio. Ni un solo rasguño marcó su casco. Las armas más poderosas de la flota Drylit no hicieron absolutamente nada. El general Okonkwo no se movió durante el ataque. Ella no se inmutó cuando Borat dio la orden. No parecía preocupada cuando se dispararon las armas. Ahora simplemente se quedó allí, observando al rey Drylit con ojos tranquilos y oscuros. Acabas de intentar matarme en un salón de la paz, dijo con calma. Atacaste un barco diplomático durante un procedimiento oficial ante 400 especies como testigos. El rostro de Borat palideció. Esperaba que su ataque funcionara. Esperaba eliminar la amenaza humana y reclamarlo. En cambio, simplemente demostró lo desesperado y peligroso que era en realidad. Hasta, me estaba defendiendo, tartamudeó. Me amenazaste. Rodeaste mi flota. No tuve elección. Tenías muchas opciones, respondió Okonkwo. Elegiste la violencia, como siempre lo haces. Tocó su dispositivo de comunicación una vez más. Todos los barcos deben camuflarse y moverse a posiciones de combate. Las pantallas parpadearon y cambiaron. Donde antes eran visibles 40 naves humanas, ahora había 400. Rodearon completamente a la flota Drylit. Cada buque de guerra que trajo Borat ahora era el objetivo de múltiples naves humanas. La cámara estalló en el caos una vez más. 400 barcos escondidos a plena vista. Los sensores de Drylit no detectaron nada hasta que los humanos decidieron rebelarse. Esta no es nuestra flota completa, dijo Okonkwo, su voz cortando el ruido. Estos son simplemente los barcos que estaban cerca cuando recibimos la noticia de su acusación. Tuvimos 3 días para prepararnos. 3 días es más tiempo del que normalmente necesitamos. Borat se desplomó en su silla. Su flota estaba rodeada. Sus armas eran inútiles. Sus planes quedaron expuestos. Todo lo que construyó durante décadas se derrumbó en minutos. ¿Qué deseas?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro.
Okonkwo caminó hasta el centro de la plataforma para que todos en la cámara pudieran verla claramente. Quiero paz. Dijo que la humanidad siempre ha querido la paz. No deseamos la conquista. No buscamos gobernar a otros. Solo queremos vivir en una galaxia donde las especies puedan crecer y prosperar sin miedo. Señaló a Borat, pero no podemos tener paz mientras reyes como este conspiren para esclavizar a sus vecinos. No podemos tener paz mientras los imperios militares utilicen mentiras y manipulación para expandir su territorio. No podemos tener paz mientras quienes hablan de protección planean en secreto una traición. Se volvió para dirigirse a todo el consejo. Hoy aprendiste varias cosas. Habéis aprendido que la humanidad no es débil. Has aprendido que nuestra elección por la paz proviene de la sabiduría, no del miedo. Y aprendiste que hay consecuencias cuando se amenaza a especies inocentes. Hizo una pausa para dejar que sus palabras inundaran la asamblea. El dominio Drylet ha violado la ley del consejo. El rey Borat fue denunciado como mentiroso y aspirante a conquistador. Atacó un barco diplomático durante un acto oficial. Debe responder por estos crímenes. No puedes juzgarme. Gritó Borat, recuperando repentinamente su voz. El dominio Drylet es soberano. No nos doblegamos ante ninguna autoridad. Tienes razón. Okonkwo estuvo de acuerdo. No puedo juzgarte, pero la Junta sí. Miró hacia la sección donde se sentaban los representantes judiciales del Consejo. Solicito formalmente un voto de emergencia. Los cargos son los siguientes. Conspiración para cometer genocidio contra 12 especies soberanas. Violación de las leyes de neutralidad del Consejo. Intento de asesinato de un representante diplomático. Y ruptura de la paz dentro del territorio del Consejo. El principal representante judicial. Un ser antiguo de una especie que ayudó a fundar el Consejo hace miles de años. Se levantó lentamente de su asiento. Se anotan los cargos. Dijeron con una voz que parecía el susurro de las hojas. Según los protocolos de emergencia, se puede convocar una votación de inmediato. Pueden participar todas las especies. La votación ha comenzado. Cada especie ingresó su decisión a través de terminales seguras. El proceso tomó menos de 10 minutos. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla principal, Borat emitió un sonido similar al de un animal herido. Culpable de todos los cargos. 382 especies votaron en contra. Solo 7 especies, sus más cercanas aliadas, votaron en su defensa. Los 11 restantes se abstuvieron. Rey Borat del dominio Drylet, anunció el representante judicial. Estás despojado de tu puesto en la junta directiva. Te enfrentarás a un juicio por tus crímenes. Tus fuerzas militares se retirarán inmediatamente de todos los territorios neutrales. Borat miró frenéticamente alrededor de la cámara. Sus guardias tomaron sus armas, pero un tono de advertencia de la flota humana los hizo congelarse. Ese y algún barco Drylet se mueve sin permiso, dijo Okonkwo con calma. Se desactivará al instante. Esto no es una amenaza. Es una declaración de hecho. La voz del almirante Vex llegó a través del sistema de comunicaciones. Parecía derrotado. Todas las naves Drylet inutilizadas, a la espera de nuevas órdenes. Borat se volvió hacia Okonkwo con puro odio en sus ojos. Destruiste todo, Siseo. El dominio ha mantenido el orden en esta galaxia durante 1000 años. Sin nosotros, habrá caos. Habrá guerra. Okonkwo sacudió la cabeza lentamente. Ya ha habido guerra. Simplemente te aseguraste de que otras especies lucharan por ti. Esto termina hoy. Ella hizo un gesto y los agentes de seguridad humana entraron a la cámara. Se acercaron a la plataforma donde estaba sentado Borat. Llévalo al centro de detención, ordenó Okonkwo. Allí permanecerá hasta el juicio. Mientras los oficiales se llevaban a Borat, él gritó maldiciones y amenazas. Pero ya nadie escuchó. El rey Drylet lo había perdido todo, su poder, su reputación y su libertad. Las cámaras lentamente comenzaron a volver al orden. Los delegados hablaron en voz baja sobre lo que habían presenciado. Las 12 especies que habían sido objeto de anexión se unieron.
ya discutiendo nuevas alianzas y acuerdos de protección. Un joven delegado que se había unido recientemente al consejo se acercó al general Okonkwo. Era pequeña y nerviosa, pero tenía preguntas que necesitaban respuestas. General, dijo con calma, ¿puedo preguntarle algo? Okonkwo asintió. Por supuesto, ¿por qué la humanidad ocultó su poder durante tanto tiempo? Podrías haber dominado el tablero. Podrías haberlo controlado todo. ¿Por qué permitiste que especies como Dralet creyeran que eran superiores? Okonkwo guardó silencio por un largo momento antes de responder. El general Okonkwo miró al joven delegado. La pregunta merecía una respuesta veraz y apolítica. Pensó detenidamente antes de hablar. Porque el poder ilimitado no es fuerza. Ella dijo suavemente, es crueldad. Aprendimos esto de la manera más difícil. La joven delegada ladeó la cabeza. No entendí. Okonkwo le hizo un gesto para que se sentara junto a ellos. La cámara continuó bulliendo de actividad mientras el consejo procesaba los acontecimientos del día. Pero aquí, en este pequeño momento, había tiempo para un tipo diferente de clase. Cuando la humanidad desarrolló por primera vez armas que podían destruir ciudades, estábamos orgullosos. Comenzó Okonkwo. Pensábamos que habíamos logrado algo grandioso. Pensábamos que tener las armas más poderosas significaba que éramos la nación más poderosa. Ella sacudió la cabeza ante el recuerdo. Estábamos equivocados. Estas armas no trajeron la paz. Trajeron miedo. Trajeron décadas de tensión en las que un solo error podría haber acabado con toda nuestra especie. Vivíamos aterrorizados por nuestras propias creaciones. El joven diputado escuchó atentamente. Su especie nunca desarrolló armas de destrucción masiva. Se han unido pacíficamente a la comunidad galáctica, sin antecedentes de guerras a gran escala. Finalmente, nos dimos cuenta de algo importante. Okonkwo continuó. La capacidad de destruir no es lo mismo que el derecho a destruir. Solo porque puedas aplastar a tus enemigos no significa que debas hacerlo. La verdadera fortaleza es saber cuándo usar el poder y cuándo retenerlo. ¿Pero por qué ocultarlo? El delegado presionó. ¿Por qué dejar que los demás piensen que eres débil? Okonkwo sonrió levemente. Porque en el momento en que reveláramos nuestras armas, todo cambiaría. Otras especies nos temerían. Construirían sus propias armas a la altura. Nos verían como una amenaza que debemos contener o destruir. Estaríamos atrapados en el mismo ciclo de miedo y violencia del que tanto luchamos para escapar. Miró alrededor de la cámara a los cientos de especies que aún procesaban lo que había sucedido. Entonces elegimos un camino diferente. Nos quedamos callados. Manteníamos una pequeña flota. Hablamos de paz y diplomacia. Dejamos que los demás crean que éramos débiles porque ser visto como débil era más seguro que ser visto como peligroso. Esto se siente muy solo, dijo el joven diputado. Pretendiendo ser algo que no eres, admitió Okonkwo. Pero era necesario. No podríamos cambiar la galaxia obligando a otros a hacer lo que quisiéramos. Solo podríamos cambiar eso mostrándoles una mejor manera. Negociamos con todas las especies de manera justa. Ofrecemos ayuda sin requerir pago. Construimos confianza lentamente, durante décadas, a través de acciones, no de amenazas. Hizo una pausa y miró la plataforma donde estaba sentado Borat. Esperábamos que algún día la galaxia fuera lo suficientemente pacífica como para que nunca tuviéramos que revelar lo que teníamos. Esperábamos que especies como Draylit evolucionaran más allá de la conquista. Esperábamos poder permanecer invisibles para siempre. Pero Borat os obligó, dijo el diputado, comprendiendo ahora. Sí, nos llamó cobardes. Planeaba utilizarnos como sacrificios. Amenazó a especies inocentes con la esclavitud. Ya no podíamos permanecer en silencio. La voz de Okonkwo se volvió pesada. Hoy fue una derrota para nosotros, no una victoria. El joven diputado pareció sorprendido. Pero ganaste. Lo expusiste. Interrumpiste sus planes. Nos rebelamos, respondió Okonkwo. Todas las especies de la galaxia saben ahora de lo que es capaz la humanidad. Algunos nos verán como protectores. Otros nos verán como amenazas.
El miedo que hemos tratado de evitar durante 60 años ahora comenzará a extenderse. Se levantó y caminó hacia los grandes ventanales que daban al exterior de la estación. La flota humana aún mantenía su posición alrededor de las naves Drylit. Desde aquí, parecían casi pacíficos, como luces flotando en la oscuridad. Mañana, el Consejo comenzará a debatir qué hacer con la humanidad. Algunos propondrán alianzas. Otros propondrán restricciones. Algunos comenzarán silenciosamente a fabricar armas como las nuestras. La carrera armamentista que evitamos en la Tierra ahora tendrá lugar en toda la galaxia. El joven diputado se acercó a ella junto a la ventana. ¿No hay manera de evitar esto? Okonkwo guardó silencio durante un buen rato antes de quizás responder. Probemos. Seguiremos hablando de paz. Seguiremos ofreciendo ayuda sin exigencias. Seguiremos demostrando que el poder no significa necesariamente violencia. Se dirigió directamente al diputado, pero necesitamos aliados. Necesitamos especies que comprendan lo que intentamos hacer. Necesitamos voces que defiendan la moderación cuando otros piden la guerra. Necesitamos líderes que crean que la galaxia puede ser mejor de lo que es. Los jóvenes delegados se enderezaron ligeramente. Era pequeña y su especie era nueva en el Consejo, pero acababa de ser testigo de la historia y comprendió que tenía que tomar una decisión. Mi pueblo no es guerrero, dijo con cautela. Nunca peleamos una guerra. No tenemos armas que ofrecer. No necesitamos más armas, respondió Okonkwo. Necesitamos más sabiduría. Necesitamos más voces que pidan la paz. Necesitamos más especies dispuestas a levantarse y decir que debe haber una manera mejor. El diputado asintió lentamente. Hablaré con mi gobierno. No puedo prometer nada, pero lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Una alerta de comunicaciones sonó en el dispositivo de Okonkwo. La Junta se reuniría nuevamente para discutir los próximos pasos. El trabajo estaba lejos de estar terminado. Antes de partir, el joven delegado hizo una última pregunta. General, ¿se ha arrepentido alguna vez? Al construir estas armas, quiero decir, incluso si nunca quisieras usarlas, ¿desearías que la humanidad nunca las hubiera creado? Okonkwo consideró la pregunta. Detenidamente. Todos los días, admitió, todos los días desearía haber encontrado otro camino. Todos los días miro lo que hemos construido y recuerdo el miedo, la muerte, los siglos de violencia que nos trajeron hasta aquí. Miró las estrellas una vez más. Pero querer un cambio no es nada. Las armas existen. El conocimiento existe. Todo lo que puedas, lo que tenemos que hacer ahora es tomar mejores decisiones sobre cómo utilizarlos. Pasamos siglos demostrando que podíamos matar. Ahora dedicamos nuestro tiempo a demostrar que podemos optar por no hacerlo. El diputado hizo una reverencia respetuosa y regresó a una sección. Okonkwo permaneció un momento más junto a la ventana. A su alrededor, la galaxia seguía girando. La especie discutía, negociaba y soñaba con el futuro. Algunos elegirían la guerra. Otros elegirían la paz. La lucha entre estos caminos continuaría mientras existiera vida inteligente. Pero hoy, al menos, ganó la paz. La general Okonkwo se arregló el uniforme y regresó al andén. Había trabajo que hacer, tratados que negociar, alianzas que construir, un futuro que crear. La humanidad se había revelado a la galaxia y ahora tenían que vivir con las consecuencias cuando tomó un lugar entre los delegados. Se permitió un pequeño momento de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. Quizás la galaxia aprendería de los errores de la humanidad. Quizás podrían construir algo mejor que lo que el universo haya visto jamás. Era una esperanza frágil, pero era la única esperanza que importaba. Y por esa esperanza, Okonkwo seguiría luchando no con armas, sino con palabras, con paciencia y con la creencia inquebrantable de que incluso las especies más oscuras podrían encontrar su camino hacia la luz. La sesión se reanudó, comenzó el futuro, y en algún lugar del vasto vacío del espacio, la flota humana esperó en silencio, con la esperanza de que nunca más fuera necesaria. El general Okonkwo miró al joven delegado. La pregunta merecía una respuesta veraz y apolítica, pensó detenidamente antes de hablar. Como el poder ilimitado no es fuerza,
dijo en voz baja, es crueldad, lo aprendimos por las malas. La joven delegada ladeó la cabeza, no entiendo. Okonkwo le hizo un gesto para que se sentara junto a ellos. La cámara continuó bulliendo de actividad mientras el consejo procesaba los acontecimientos del día. Pero aquí, en este pequeño momento, había tiempo para un tipo diferente de lección. Cuando la humanidad desarrolló por primera vez armas que podían destruir ciudades, estábamos orgullosos. Comenzó Okonkwo. Pensábamos que habíamos logrado algo grandioso. Pensábamos que tener las armas más poderosas significaba que éramos la nación más poderosa. Ella sacudió la cabeza ante el recuerdo. Estábamos equivocados. Estas armas no trajeron la paz. Trajeron miedo. Trajeron décadas de tensión en las que un solo error podría haber acabado con toda nuestra especie. Vivíamos aterrorizados por nuestras propias creaciones. El joven diputado escuchó atentamente. Su especie nunca desarrolló armas de destrucción masiva. Se unieron pacíficamente a la comunidad galáctica, sin antecedentes de guerras a gran escala. Finalmente, nos dimos cuenta de algo importante. Okonkwo continuó. La capacidad de destruir no es lo mismo que el derecho a destruir. Solo porque puedas aplastar a tus enemigos no significa que debas hacerlo. La verdadera fortaleza es saber cuándo usar el poder y cuándo retenerlo. ¿Pero por qué ocultarlo? El delegado presionó. ¿Por qué dejar que los demás piensen que eres débil? Okonkwo sonrió levemente. Porque en el momento en que reveláramos nuestras armas, todo cambiaría. Otras especies nos temerían. Construirían sus propias armas a la altura. Nos verían como una amenaza que debemos contener o destruir. Estaríamos atrapados en el mismo ciclo de miedo y violencia del que tanto luchamos para escapar. Miró alrededor de la cámara a los cientos de especies que aún procesaban lo que había sucedido. Entonces elegimos un camino diferente. Nos quedamos callados. Manteníamos una pequeña flota. Hablamos de paz y diplomacia. Dejamos que los demás creyeran que éramos débiles porque ser visto como débil era más seguro que peligroso. Esto se siente muy solo, dijo el joven diputado. Fingir ser algo que no eres. Okonkwo fue admitido. Pero era necesario. No podríamos cambiar la galaxia obligando a otros a hacer lo que quisiéramos. Y queríamos hacerlo. Solo podríamos cambiar eso mostrándoles una mejor manera. Negociamos con todas las especies de manera justa. Ofrecemos ayuda sin requerir pago. Construimos confianza lentamente, durante décadas, a través de acciones, no de amenazas. Hizo una pausa y miró la plataforma donde estaba sentado Borat. Esperábamos que algún día la galaxia fuera lo suficientemente pacífica como para que nunca tuviéramos que revelar lo que teníamos. Esperábamos que especies como Drylit evolucionaran más allá de la conquista. Esperábamos poder permanecer invisibles para siempre. Pero Borat os obligó, dijo el diputado, comprendiendo ahora. Sí, nos llamó cobardes. Planeaba utilizarnos como sacrificios. Amenazó a especies inocentes con la esclavitud. Ya no podíamos permanecer en silencio. La voz de Okonkwo se volvió pesada. Hoy fue una derrota para nosotros, no una victoria. El joven diputado pareció sorprendido. Pero ganaste. Lo expusiste. Interrumpiste sus planes. Nos rebelamos. Okonkwo respondió. Todas las especies de la galaxia saben ahora de lo que es capaz la humanidad. Algunos nos verán como protectores. Otros nos verán como amenazas. El miedo que hemos tratado de evitar durante 60 años ahora comenzará a extenderse. Se levantó y caminó hacia los grandes ventanales que daban al exterior de la estación. La flota humana aún mantenía su posición frente al movimiento de los barcos. Desde aquí, parecían casi pacíficos, como luces flotando en la oscuridad. Mañana, el Consejo comenzará a debatir qué hacer con la humanidad. Algunos propondrán alianzas. Otros propondrán restricciones. Algunos comenzarán silenciosamente a fabricar armas como las nuestras. La carrera armamentista que evitamos en la Tierra ahora tendrá lugar en toda la galaxia. El joven diputado se acercó a ella junto a la ventana. ¿No hay manera de evitar esto? Okonkwo guardó silencio durante un buen rato antes de quizás responder.
Probemos. Seguiremos hablando de paz. Seguiremos ofreciendo ayuda sin exigencias. Seguiremos demostrando que el poder no significa necesariamente violencia. Se volvió para mirar directamente al diputado. Pero necesitamos aliados. Necesitamos especies que comprendan lo que intentamos hacer. Necesitamos voces que defiendan la moderación cuando otros piden la guerra. Necesitamos líderes que crean que la galaxia puede ser mejor de lo que es. El joven diputado se enderezó ligeramente. Era pequeña y su especie era nueva para el consejo. Pero acababa de ser testigo de la historia y comprendió que tenía que tomar una decisión. Mi pueblo no es guerrero. Dijo con cuidado. Nunca peleamos una guerra. No tenemos armas que ofrecer. No necesitamos más armas. Okonko respondió. Necesitamos más sabiduría. Necesitamos más voces que pidan la paz. Necesitamos más especies dispuestas a levantarse y decir que debe haber una manera mejor. El diputado asintió lentamente. Hablaré con mi gobierno. No puedo prometer nada, pero lo intentaré. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Una alerta de comunicaciones sonó en el dispositivo de Okonko. La junta se reuniría nuevamente para discutir los próximos pasos. El trabajo estaba lejos, terminé. Antes de partir, el joven delegado hizo una última pregunta. General, ¿se ha arrepentido alguna vez? Al construir estas armas, quiero decir, incluso si nunca quisieras usarlas, ¿desearías que la humanidad nunca las hubiera creado? Okonko consideró la pregunta detenidamente. Todos los días, admitió, todos los días desearía haber encontrado otro camino. Todos los días miro lo que hemos construido y recuerdo el miedo, la muerte, los siglos de violencia que nos trajeron hasta aquí. Miró las estrellas una vez más. Pero querer un cambio no es nada. Las armas existen. El conocimiento existe. Todo lo que podemos hacer ahora es tomar mejores decisiones sobre cómo utilizarlos. Pasamos siglos demostrando que podíamos matar. Ahora dedicamos nuestro tiempo a demostrar que podemos optar por no hacerlo. El diputado hizo una reverencia respetuosa y regresó a una sección. Okonko permaneció junto a la ventana un momento más. A su alrededor, la galaxia seguía girando. La especie discutía, negociaba y soñaba con el futuro. Algunos elegirían la guerra. Otros elegirían la paz. La lucha entre estos caminos continuaría mientras existiera vida inteligente. Pero hoy, al menos, ganó la paz. La general Adeso Okonko se arregló el uniforme y regresó al andén. Había trabajo que hacer, tratados que negociar, alianzas que construir, un futuro que crear. La humanidad se había revelado a la galaxia y ahora tenían que vivir con las consecuencias cuando tomó un lugar entre los delegados. Se permitió un pequeño momento de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. Quizás la galaxia aprendería de los errores de la humanidad. Quizás podrían construir algo mejor que lo que el universo haya visto jamás. Era una esperanza frágil, pero era la única esperanza que importaba. Y por esa esperanza, Adeso Okonko seguiría luchando no con armas, sino con palabras, con paciencia y con la creencia inquebrantable de que incluso las especies más oscuras podrían encontrar su camino hacia la luz. La sesión se reanudó, comenzó el futuro, y en algún lugar del vasto vacío del espacio, la flota humana esperó en silencio, con la esperanza de que nunca más fuera necesaria. La orden resonó en la silenciosa cámara. Todos los delegados se quedaron paralizados en estado de shock. Borat acababa de ordenar un ataque a una nave humana en medio de la estación del Consejo. Fue un acto de guerra cometido frente a 400 especies en la pantalla. La nave insignia de Drylit dirigió sus armas principales hacia una resolución silenciosa. Energía acumulada a lo largo de sus enormes conjuntos de cañones. El almirante Vex dudó solo un momento antes de seguir la orden de su rey. Las armas dispararon. Brillante. Rayos de luz destructiva atravesaron el espacio hacia la nave de mando humana. Eran lo suficientemente poderosos como para destruir una pequeña luna. Eran el orgullo de la ingeniería militar de Drylit. Chocaron contra una barrera invisible y se disolvieron en la nada. La resolución silenciosa permaneció intacta en el espacio. Ni un solo rasguño marcó su casco.
Las armas más poderosas de la flota Drylit no hicieron absolutamente nada. El general Okonkwo no se movió durante el ataque. Ella no se inmutó cuando Borat dio la orden. No parecía preocupada cuando se dispararon las armas. Ahora simplemente se quedó allí, observando al rey Drylit con ojos tranquilos y oscuros. Acabas de intentar matarme en un salón de la paz, dijo con calma. Atacó un barco diplomático durante un acto oficial, delante de 400 especies como testigos. El rostro de Borat palideció. Esperaba que su ataque funcionara. Esperaba eliminar la amenaza humana y reclamarlo. En cambio, simplemente demostró lo desesperado y peligroso que era en realidad. Hasta entonces me estaba defendiendo. ¿Tartamudeó? Me amenazaste. Rodeaste mi flota. No tuve elección. Tenías muchas opciones. Okonkwo respondió. Elegiste la violencia, como siempre lo haces. Tocó un dispositivo de comunicación una vez más. Todos los barcos deben camuflarse y moverse a posiciones de combate. Las pantallas parpadearon y cambiaron. Donde antes eran visibles 40 naves humanas. Ahora eran 400. Rodearon completamente a la flota Drylit. Todos los buques de guerra que Borat había traído eran ahora el objetivo del ataque. Y múltiples vasos humanos. La cámara estalló en el caos una vez más. 400 barcos, escondidos a plena vista. Los sensores de Drylit no detectaron nada hasta que los humanos decidieron rebelarse. Esta no es nuestra flota completa, dijo Okonkwo. Una voz cortando el ruido. Estos son simplemente los barcos que estaban cerca cuando recibimos la noticia de su acusación. Tuvimos 3 días para prepararnos. 3 días es más tiempo del que normalmente necesitamos. Borat se desplomó en su silla. Su flota estaba rodeada. Sus armas eran inútiles. Sus planes quedaron expuestos. Todo lo que construyó durante décadas se derrumbó en minutos. ¿Qué deseas? Y preguntó. Su voz es solo un susurro. Okonkwo caminó hasta el centro de la plataforma para que todos en la cámara pudieran verla claramente. Quiero paz. Ella dijo. La humanidad siempre ha querido la paz. No deseamos la conquista. No buscamos gobernar a otros. Solo queremos vivir en una galaxia donde las especies puedan crecer y prosperar sin miedo. Señaló a Borat, pero no podemos tener paz mientras reyes como este conspiren para esclavizar a sus vecinos. No podemos tener paz mientras los imperios militares utilicen mentiras y manipulación para expandir su territorio. No podemos tener paz mientras quienes hablan de protección planean en secreto una traición. Se volvió para dirigirse a todo el consejo. Hoy aprendiste varias cosas. Habéis aprendido que la humanidad no es débil. Has aprendido que nuestra elección por la paz proviene de la sabiduría, no del miedo. Y aprendiste que hay consecuencias cuando se amenaza a especies inocentes. Hizo una pausa para dejar que sus palabras inundaran la asamblea. El dominio Drylit violó la ley del consejo. El rey Borat fue denunciado como mentiroso y aspirante a conquistador. Atacó un barco diplomático durante un acto oficial. Debe responder por estos crímenes. No puedes juzgarme, gritó Borat, recuperando repentinamente su voz. El dominio Drylit es soberano. No nos doblegamos ante ninguna autoridad. Tienes razón. Okonkwo estuvo de acuerdo. No puedo juzgarte, pero la Junta sí. Miró hacia la sección donde se sentaban los representantes judiciales del Consejo. Solicito formalmente un voto de emergencia. Los cargos son los siguientes. Conspiración para cometer genocidio contra 12 especies soberanas. Violación de las leyes de neutralidad del Consejo. Intento de asesinato de un representante diplomático y alteración de la paz dentro del territorio del Consejo. El principal representante judicial, un ser antiguo de una especie que ayudó a fundar el Consejo hace miles de años, se levantó lentamente de su asiento. Se anotan los cargos. Dijeron con una voz como el susurro de las hojas, bajo los protocolos de emergencia, se puede convocar a votación de inmediato. Pueden participar todas las especies. La votación ha comenzado. Cada especie ingresó su decisión a través de terminales seguras.
El proceso tomó menos de 10 minutos. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla principal, Borat emitió un sonido como el de un animal herido, culpable en todos los aspectos. 382 especies votaron en contra. Solo 7 especies, sus más cercanas aliadas, votaron en su defensa. Los 11 restantes se abstuvieron. Rey Borat del dominio Dreilet, anunció el representante judicial. Estás despojado de tu puesto en la junta directiva. Te enfrentarás a un juicio por tus crímenes. Tus fuerzas militares se retirarán inmediatamente de todos los territorios neutrales. Borat miró frenéticamente alrededor de la cámara. Sus guardias tomaron sus armas, pero un tono de advertencia de la flota humana los hizo congelarse. Si alguna embarcación Dreilet se mueve sin permiso, dijo Okonkwo con calma, será desactivada instantáneamente. Esto no es una amenaza. Es una declaración de hecho. La voz del almirante Bex llegó a través del sistema de comunicaciones. Parecía derrotado. Todos los barcos Dreilet inutilizados, a la espera de nuevas órdenes. Borat se volvió hacia Okonkwo con puro odio en sus ojos. Destruiste todo, Siseo. El dominio ha mantenido el orden en esta galaxia durante 1000 años. Sin nosotros, habrá caos. Habrá guerra. Okonkwo sacudió la cabeza lentamente. Ya ha habido guerra. Simplemente te aseguraste de que otras especies lucharan por ti. Eso termina hoy. Ella hizo un gesto y los agentes de seguridad humana entraron a la cámara. Se acercaron a la plataforma donde estaba sentado Borat. Llévenlo al centro de detención, ordenó Okonkwo. Allí permanecerá hasta el juicio. Mientras los oficiales se llevaban a Borat, él gritó maldiciones y amenazas. Pero ya nadie escuchó. El rey Dreilet lo había perdido todo, su poder, su reputación y su libertad. La cámara lentamente comenzó a volver al orden. Los delegados hablaron en voz baja sobre lo que habían presenciado. Las 12 especies que habían sido objeto de anexión se unieron. Ya discutiendo nuevas alianzas y acuerdos de protección, un joven delegado que se había unido recientemente al consejo se acercó al general Okonkwo. Era pequeña y nerviosa, pero tenía preguntas que necesitaban respuestas. General, dijo con calma, ¿puedo preguntarle algo? Okonkwo asintió. Por supuesto, ¿por qué la humanidad ocultó su poder durante tanto tiempo? Podrías haber dominado el tablero. Podrías haberlo controlado todo. ¿Por qué permitiste que especies como los Dreilet creyeran que eran superiores? Okonkwo guardó silencio durante un largo rato antes de responder.